Hola, ¿cómo les va? Bueno, en este caso lo que voy a hacer es explicarle el módulo compras. Aunque si ustedes ya vieron el video del módulo ventas, les va a parecer muy semejante y muy sencillo debido a que es prácticamente lo mismo. Y aunque yo digo siempre lo mismo, es como pararse simplemente del otro lado del mostrador, de ventas a compras, de ser comprador a vendedor y viceversa. En este caso, fíjense, tienen las mismas opciones que compras y ventas prácticamente son muy diferentes. Lo único que cambia es que en compra dice órdenes de compra, en venta dice pedidos y después comprobantes y facturación. ¿Ven? El módulo compras prácticamente es muy similar en todo sentido. Hay que ir primeramente dentro de archivos a lo que sería la carga inicial. Y dentro de la carga inicial podemos cargar primero los parámetros de retenciones, que son, si es que la empresa que ustedes tienen es un agente de retención, entonces directamente colocar allí los datos que corresponden al agente de retención. O sea, si calcula ganancias, si tiene retención de IVA, si tiene retención de ingresos brutos, el número de comprobantes habilitados. Y así, la cuenta de fondos asociada, si es que tiene alguna cuenta específicamente de fondos que va a utilizarse para el cobro. Recordemos que es compras de mercadería, de hacer una compra le va a preguntar si es justamente si tiene una retención. Si es así, tenemos que declararlo previamente. También los parámetros generales que tienen que ver con el funcionamiento en sí, lo que es el módulo ventas. Ahora bien, al ingresar al mismo, lo que va a pasar es pedirle una serie de datos como por ejemplo, si utilizan órdenes de compra. Recuerden que si ustedes le dicen que sí, tienen la posibilidad de usar órdenes de compra indistintamente o no. Si ustedes generan una orden de compra, tranquilamente la facturación pueden hacerse relación con el módulo, con la orden de compra que se hizo anteriormente y la facturación sale directamente. Ahora bien, la segunda opción es muy importante. Si ustedes le dicen autoriza órdenes de compra, ¿qué significa? Que si por más que se haya hecho una orden de compra, ustedes no autoriza, el supervisor o el encargado en ese momento no la autoriza, entonces no se va a poder realizar la facturación. Por eso es si utilizan órdenes de compra dentro de una empresa le ponen sí el primero y no el segundo. Debido a que si ponen los dos sí, van a tener que utilizar la carga primero de la orden de compra y también la autorización del mismo, que es otro paso extra que tendría que hacer con otra persona, que sería el que realiza las autorizaciones. Bueno, después que si recibe cantidades mayores con respecto a la orden de compra, ustedes le dicen que no, que sí. Si utiliza textos, compra sin valorizar, si el número de la orden de compra es automática, si el número de orden de pago es factura de créditos automático, cuál es, y así una serie de datos. Aquí, por ejemplo, el número de la minuta, en realidad de las órdenes que van saliendo, cuál es, si es automático, si no, cuál es el próximo. Permite el alta de proveedores, o sea, muy parecido a lo que habíamos hablado en contabilidad, de que si yo no tengo un proveedor y estoy ya facturándole directamente, yo tranquilamente desde el mismo sistema puedo, si le digo que sí acá, utilizar decirle que sí tranquilamente y cargar los datos del proveedor desde esa instancia. Si usa sectores, cuidado, si ustedes usan sectores, tienen relación exclusivamente con la venta de los proveedores. O sea, yo puedo dividir en sectores los proveedores y demás. Bueno, después una serie de siglas y después tres preguntas que tienen que contestar que sí o que no. Si valida artículos por proveedor, o sea que cada proveedor tiene específicamente su lista de productos, o si no lo hacen. Si le dicen que sí y está relacionado el proveedor con el artículo, solamente van a aparecer sus artículos. Si no es así, va a aparecer completamente toda la lista. Esto en caso de que sea una empresa, por ejemplo, que maneja un volumen de venta, o sea, de productos muy chiquita, no es necesario. Si es grande, sí, porque solamente van a aparecer los productos de ese proveedor. Si modifica las imputaciones contables, o sea, va a aparecer el asiento de contabilidad, si ustedes modifican los comprobantes, los montos específicamente, y si verifica que existen las cuentas de contabilidad cuando vamos a cargar las diferentes cuentas. Esto es lo que respecta a la parametrización. Recuerden que estos dos tienen que ver exclusivamente con el desarrollo de cómo se desarrolla normalmente la acción. Bien, después de eso nos va a pedir los distintos formularios que vamos a hacer. Órdenes de pago, como está hecho. Normalmente ya viene armado una opción de formulario precargado. ¿Sí? Esta Z en realidad sale línea al imprimirse. Y después los tipos de asiento. Ojo, los tipos de asiento tienen que ver exclusivamente con el tipo de facturación que ustedes van a realizar. Fíjense que ya acá en el ejemplo tenemos factura de débito de mercadería,
factura y débitos varios en caso, por ejemplo, de que nosotros compremos algo que no necesariamente tiene que ser con la facturación de la empresa, por ejemplo, una mesa, una silla, un repuesto, algún útil o algo por el estilo. Y por último, nota de crédito de mercadería, fíjense. Son las tres que tienen. Ustedes pueden armar las facturas que ustedes desean allí, siempre y cuando respeten estas opciones. Acá fíjense, están las cuentas de contabilidad. En el de factura y débito de mercadería prácticamente tenemos lo que es 2100, que serían las opciones de mercaderías, B, compras, IVA crédito fiscal, IVA percepción, todas las cuentas que corresponden a cada uno de ellos, fletes y acarreos, intereses y demás. Y así sucesivamente las otras cuentas van a ser exactamente lo mismo, fíjense. 11.505, 21.100, que son las cuentas específicamente de la cuenta de ventas de mercadería. Y así sucesivamente tienen las otras, 41.100, intereses, fletes, percepción de ingresos brutos y demás. O sea, tenemos que armar previamente el asiento de cómo va a ser. Este asiento es importante porque después, obviamente, se va a pedir, cuando ustedes hagan la facturación, le va a pedir justamente a qué tipo de asiento está relacionado. Ahora vamos a los talonarios, que tienen mucha relación con los formularios. Los talonarios son los distintos taloneros que vamos a utilizar para dar de alta todo. Por ejemplo, una orden de compra, un informe de recepción, si ustedes lo desean, y una devolución. Esos son normalmente los tres que más se utilizan. Esos serían los formularios. Después tienen que cargar los tipos de comprobantes. Los tipos de comprobantes tienen que ver con directamente los comprobantes que ustedes van a utilizar dentro de la empresa para hacer el movimiento de la gestión específicamente dentro de la facturación. Fíjense que tenemos la más común de todas, que es factura, pero también tenemos crédito interno en el caso de que tengamos alguna facturación a favor o en contra, y lo mismo, nota de crédito y nota de débito para los clientes que vamos a generar. Esas son normalmente las 5 que se utilizan. En realidad las 3 últimas son suficientes, la otra, si una empresa no es muy grande, no es necesario en ese sentido. Bueno, estos serían entonces los tipos de comprobante. Después de eso hay que cargar la agrupación de proveedores. Y en ese sentido es muy parecido al módulo ventas. O sea que primeramente hay que cargar la longitud e indicarle, recuerden que tienen específicamente 6 dígitos, y declarar la familia, el grupo y el individuo de los grupos que ustedes van a cargar. Y ahí sí van a tener la posibilidad de cargar más adelante lo que serían las agrupaciones de proveedores de acuerdo a las órdenes que ustedes tienen. Dentro de la lista les di varias opciones que ustedes pueden ver. Acá, por ejemplo, tenemos el código 1, metalúrgica, 101, chapa, que pertenece a metalúrgica, bulonera, que pertenece a metalúrgica, máquina 201, electrónica, que pertenece a maquinaria, y mecánica, que pertenece también a la misma. Y así sucesivamente, con la cantidad de dígitos, ustedes le van colocando las distintas opciones allí, que tiene que ver exclusivamente, ojo, no con el producto terminado, sino con la agrupación del mismo, siempre y cuando ustedes tengan. Recuerden que en la longitud de agrupaciones, tranquilamente ustedes pueden trabajar con individuo, acá directamente con 6 dígitos, o utilizar longitud de grupo, longitud de familia individualmente. No hace falta que sean todos. Una vez que hacemos todo esto, ahí recién podemos ir dentro de actualizaciones y empezar a cargar las diferentes opciones que tenemos que cargar antes de realizar lo que serían las compras específicamente. Bien, los códigos de retención, si ustedes quieren grabarle, de ganancia, de IVA, de ingresos brutos, ustedes pueden ingresar allí y ir cargando cada uno de ellos, por ejemplo, compra de bienes, honorarios, alquileres, muebles y útiles, muebles e inmuebles, perdón, alquiler de inmuebles, intereses, honorarios, son las distintas opciones de retención. Si es que ustedes son un agente de retención y acá le ponen el importe mínimo, máximo, y así sucesivamente. Luego el de IVA, si ustedes son agentes de retención de IVA, también lo mismo, tienen las diferentes opciones, compra de bienes y honorarios, en este caso es el ejemplo más común, el importe mínimo de retención o el porcentaje. Y por último el de ingresos brutos, que es prácticamente similar, código de retención, descripción y código del régimen en este caso. Una vez hecho eso, tenemos que hacer los precios de compras muy similar a los precios de ventas también. Primero hay que definir la lista, o sea, poner una lista, por ejemplo, lista contado, lista cliente fijo, lista diaria, lista de consumidor final. Ustedes definen, la empresa es indistinta, puede definir la cantidad de listas que ustedes quieran. En este caso, dentro del ejemplo, tenemos lista contado, ¿sí? Y lista de 30 días, que es otro precio. Esas son las listas que yo tengo prearmadas muy antes de lo que sería la actualización. La actualización tiene en dos posibilidades. Recuerden que trabaja con el módulo stock.
individual, donde nosotros entramos y le damos, en este caso, la actualización del módulo en forma individual a cada producto. Aquí tenemos, en este caso es la fábrica, fíjense. Allí tenemos las diferentes opciones, donde pide, en este caso ustedes van a ver que está todos los datos que corresponden específicamente a la lista de contado, en este caso. Después tenemos las otras listas que ustedes pueden ver. Acá, por ejemplo, la mayoría de los precios de cada uno, el precio unitario de cada uno. Estos serían entonces las listas que yo tengo en forma individual. Ahora, si digo global, aparecen las listas globales, donde yo tengo la posibilidad de hacer un importe para todos, cambiar los porcentajes de coeficiente, actualizar los montos un 10 o 20%, etc. Obviamente el más utilizado primeramente sería el individual, debido a que ahí ustedes tienen que poner en forma individual cada uno de los productos que ustedes tienen dentro de las listas de cada uno de ellos. Bien, una vez definido esto, las listas que ya tenemos es simplemente para indicarle, puede ser que no haya ninguna lista y ustedes tranquilamente puedan utilizar el producto y darle a ustedes el control. Una vez hecho eso, cargar las condiciones de compra. Las condiciones de compra, ¿cómo van a ser? Si va a ser al contado, va a ser a crédito a 30 días, 50 días, y ustedes definen la cantidad ahí. Si usa factura de crédito o no, en este caso contado no hace falta, 50% de otros 30 días tampoco usa factura de créditos, y así sucesivamente. Si le dicen que sí, van a poder utilizar facturas de crédito cada vez que ustedes van a utilizar con esta opción. En este caso, estas son las que tenemos, contado 50% y el otro también. Bien, conceptos de compra. Estos tienen que ver exclusivamente con aquellos gastos que nosotros no, o sea, tenemos de la empresa, pero no corresponden específicamente a la venta de mercaderías o al servicio. Fíjense, gasto de electricidad y todos aquellos gastos que ustedes tienen, ¿sí? Compra de muebles y demás, que no tienen que ver exclusivamente con el funcionamiento de lo que vende o compra el producto, la empresa, perdón. Bueno, las distintas alicuotas, que ya algunos de ellos ya vienen, pero ustedes pueden ir agregando con su correspondiente código. Estos ya vienen preestablecidos. Si aparece algún tipo de código de alicuota nueva, tendrían que agregar acá nuevamente para después armar el asiento o la forma como estaba previsto. Y acá tenemos las distintas alicuotas. Bueno, provincias ya vienen armadas, las distintas provincias que ustedes tienen acá en Argentina. Los sectores pueden armarlo ustedes directamente. Si ustedes le dicen que tienen sectores en los parámetros generales, van a tener la posibilidad de cargar los distintos sectores. Compradores son aquellos compradores que son personal nuestro que se dedican exclusivamente a la compra de mercaderías, simplemente el nombre y el código. Y por último, el proveedor. Una vez que carguen el proveedor, tienen la posibilidad entonces de decirle todos los datos que correspondan al mismo. Fíjense, el código tiene que ser con la familia del individuo que ustedes habían dado. La razón social, los datos personales, ¿no? Dirección, provincia, correo, ¿sí? Límite de crédito, si es que le damos límite de crédito, o nos dan en este caso porque es compra. Si usa moneda corriente, si es retención de ganancias o no, o retención de IVA, ahí le ponemos el código que corresponde, ¿sí? La condición de IVA del proveedor. Una vez hecho esto, fíjense, ahí en la parte superior yo puedo grabar tranquilamente, pero tengo la opción artículos, en la cual al darle un clic en artículos tengo la posibilidad de asociar qué producto o qué artículos yo tengo de este proveedor. Entonces ya directamente al asociarlo así, cuando yo selecciono a este proveedor específicamente en lo que es los movimientos, la facturación, ya va a aparecer exclusivamente esos productos. Fíjense, artículos que tiene esto, muchos más, y así sucesivamente cada uno de ellos tiene diferentes artículos que tienen que ir asociando para hacerlo de esto mucho más rápido. Bueno, y eso sería todo lo que ustedes tienen que tener para la puesta en marcha del módulo compras. Después les voy a mostrar cómo se realizan las órdenes, la generación de órdenes y la emisión de comprobantes y cuentas corrientes.